Bendiciones, hermanos. Noticias del amor de Dios. Lorenza Cabrera, de República Dominicana. El tema del día de hoy es comida y bebida. Como vemos en la ilustración, la comida es cualquier cosa, todo lo que uno coma y beba para nutrirse. Hablo de todo alimento que sirva para nutrir el organismo, para nutrir el cuerpo, porque hay otras cosas que se comen que no son para nutrir. Entonces, comida también se le llama al acto de comer, como cuando hay una reunión, un banquete, decimos una comida, tenemos una comida. Hay sinónimos de la palabra comida que son alimento, sustento, pan. Y entendemos que lo opuesto a comida sería el ayuno. Y cuando hablamos de bebidas, la bebida, aunque la bebida también es una comida, por cuanto nutre, pero la comida es lo que se come y se bebe. Y la bebida se refiere solamente al líquido que ingerimos. Este líquido que ingerimos puede venir de la naturaleza, o sea, es natural, hablamos como del agua, o puede ser artificial, una bebida preparada, llámese un jugo, vino, alcohol, un té, que aunque sea con elementos de la naturaleza, pero es algo que nosotros hemos preparado. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia sobre lo que es la comida y la bebida. Siempre que hablamos de comida, tenemos que pensar en nuestro Dios, en nuestro sustentador. Cuando hablamos de comida, inmediatamente pensamos en el Dios que nos sustenta y a quien le damos gracias por el pan de cada día. Veamos en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver si se ve, que dice: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Aquí vemos que Salomón habla de la bondad, de lo bueno que es comer y beber y gozar de su trabajo. Lo menciona como fruto del trabajo de cada uno y de cómo eso causa satisfacción de poder proveerse. Pero en el 19 dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Para recordarnos que aunque trabajemos, nos esforcemos y produzcamos los recursos para la comida y la bebida, pues es un don que viene de Dios. Dios siempre ha provisto para su pueblo, para sus hijos, desde el principio de la creación. En el libro de Génesis, capítulo 1, vemos que en los versículos 29 y 30 dice: Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Aquí el Señor está estableciendo, digamos que la dieta de Adán y Eva, que iba a ser vegetal, plantas, semillas, frutos. Y también trae una prohibición que vemos luego cuando Él le dice que no coman del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. O sea, Él le está dando de comer de toda planta, de todo árbol,
menos de ese. Y entonces vemos también en el mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 9, cuando luego del diluvio, el Señor le da otras direcciones a Moisés, a Noé. En el capítulo 9, versículo 3, dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Aquí Dios está dando a Noé la instrucción de que además de comer de todo lo que, de las plantas, que ya él había dicho a Adán y a Eva, ahora él le daba permiso para comer de todo animal de la tierra y de toda ave en los cielos, de todo lo que se mueve en la tierra y de los peces del mar. O sea, él está aumentando la dieta, no solamente a esos vegetales, sino que ahora también le manda a comer animales y pescados. Y aquí también viene con una prohibición. Dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Vemos que aquí en estas dos vertientes, el Señor, en estas dos situaciones, el Señor ha dado la instrucción de qué comer, pero también ha dado cierta prohibición. Luego vemos que Moisés también recibió instrucciones sobre la comida, pero aquí son un poco más amplias. El Señor dio instrucciones a Moisés para que esos animales que Dios había dicho que ya se podían comer, entonces el Señor mandó prohibiciones sobre ellas. Y vino la clasificación de animales limpios y animales inmundos. En Deuteronomio 14, versículo 3 dice: nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja y la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis: entre los que se rumian, entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podéis comer, y estas son las que no podéis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán, según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el sormomujo, la cigüeña, la garza, según su especie, la abulilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Aquí las instrucciones de Dios fueron más amplias. Y así uno viéndolo a simple vista le pareciera como que el Señor estaba tratando de preservar a algunos animales. Pero aquí sí, se podía comer de todos los animales que no eran limpios, pero los que él nombró inmundo, pues entonces no se podría comer. Y aquí había también una particularidad, que las poblaciones extranjeras pues estaban exentas de eso, esas sí podían comer. Y aquí vemos entonces que todos estos reglamentos, todas estas leyes fueron para
para diferenciar al pueblo de Dios, para que como nación santa se pudiera reconocer delante de las otras naciones. Vemos también que ya el asunto de la comida sigue siendo importante, muy importante. Aquí tenemos un pasaje en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, donde hablamos de Elías y la viuda de Sarepta. Había gran sequía y el Señor mandó a Elías donde la viuda de Sarepta. Pero antes de ir allá, el Señor había mandado a Elías a un arroyo. Y vemos en el versículo 1, que dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y cuando vemos esta provisión de Dios, que le traía pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y le daba de beber del arroyo, pues tenemos que recordar también la provisión de Dios a los israelitas en el desierto, que le daba maná, le daba codornices y también le daba agua. Entonces, una vez más, Dios se muestra como Dios proveedor, nuestro proveedor. Luego, vemos en el mismo capítulo que el Señor, cuando el arroyo se secó, lo mandó a Sarepta. Y allí se encontró con la viuda. El Señor le había dicho que había una mujer viuda que le iba a dar de comer. Y cuando él la encontró, le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y le pidió también un bocado de pan. Entonces ella respondió, versículo 12: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El asunto de la comida siempre ha estado ligado a la vida, entendiéndose que la falta de alimento pues lleva a la muerte. Si no se ingiere comida, sobreviene la muerte. Y aquí esta viuda se preocupó, pero vino palabra del Señor que dijo: no tengas temor, vea como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y a causa de esto, dice la palabra, que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite tampoco, debido a que ella obedeció, y con lo último que tenía le hizo ese pan al profeta. Pues seguimos, tenemos también como lo de la comida nos habla también de que pueden haber excesos, y sobre todo con la bebida hay problemas con los excesos. En Proverbio 20 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Entonces el Señor nos hace aquí un llamado a que evitemos esos excesos. Aunque el vino era una bebida muy
muy usada en los tiempos antiguos en el Medio Oriente. También desde aquella época el asunto de la embriaguez traía problemas y traía pecado. Vamos ahora al tipo de alimento del que habló Jesús, lo que simboliza la comida para los cristianos. Vemos en Juan, capítulo, aquí vamos, esto es en vivo. Bueno, vamos al libro de Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15, versículos 28 y 29. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de carne de ahogado, de fornicación, y de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. Aquí se establece un tipo vamos a decir, de prohibición, donde se llama a no comer de lo que se sacrifica a los ídolos. Y esta situación trajo muchas discusiones en la iglesia primitiva, porque algunos decían que comer la carne sacrificada a ídolos debía ser permitido porque si el ídolo no era nadie, no era ningún dios, pues entonces el sacrificio que se había hecho no era nada. Y eso trajo algunas dificultades en la iglesia primitiva. Aquí vemos Dios Padre. Vemos que aquí se simboliza lo que es gentiles y lo que son los judíos. Y en el punto de que recordemos que los gentiles sí podían ingerir todo tipo de comida inmunda. Recordamos un pasaje en el que el Señor manda a Pedro a comer y Pedro dice que él nunca ha comido nada inmundo y el Señor le dice: no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Entonces vemos en Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 versículo 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Aquí Jesucristo está hablando de una comida diferente. Jesucristo está hablando de que Él es el pan de vida. Y que no un pan como el maná que Dios dio en el desierto, porque los que lo comieron murieron, sino Él está hablando de Él como pan de vida y proveedor de vida eterna. En Juan capítulo 4, versículo 34, vemos que Jesús dijo:
Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida del Señor es que se haga su voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros somos cristianos y somos imitadores de Cristo, pues esta también tiene que ser nuestra comida, el que se haga la voluntad de Dios. Cuando nuestro cuerpo necesita comida, necesita nutrientes, podemos comer de todo lo que el Señor ha creado. Eso significa que comer de lo que Dios ha creado sin ninguna prohibición, porque en 1 Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Aquí nosotros vemos que no es realmente lo que uno come. El Señor vino para traer un nuevo pacto y como parte de ese nuevo pacto vino una transformación en lo que era también la comida. Recordemos que Jesucristo se juntaba a comer con todos, con personas con las que otros no se juntaban, y que realmente Él no hizo acepción de personas. Y gracias a eso, que Él no hizo acepción de personas, nosotros hoy podemos tener salvación y vida eterna. Porque esa división de gentiles y judíos también se cayó con el nuevo pacto, con la venida de Jesucristo a traer salvación. En Romanos 15, Romanos 14, versículo 21 vemos que dice, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Aquí está haciendo un llamado Pablo para que por causa de la comida no tropiece ningún hermano, que el asunto de la comida no venga a ser piedra de tropiezo para algún hermano. Nosotros vivimos afanados, pensando en qué vamos a comer, en qué vamos a beber. Y esto nos afecta espiritualmente. Dios es nuestro proveedor. Hacer su voluntad es nuestra comida. Entonces, si hacemos su voluntad, somos sus hijos, pues el Señor siempre va a proveer. Y a veces nosotros queremos que la provisión de Dios sea en una manera. Y la voluntad de Dios es perfecta. Él siempre lo va a hacer perfecto y como Él quiera. Entonces nosotros somos su pueblo apartado. Ya no nos distinguimos por el asunto de que comamos o no comamos ciertas cosas. Esa no es la forma en la que el Señor nos está distinguiendo, en la que el Señor está diciendo que nosotros somos sus hijos. La forma en que nosotros nos distinguimos en este tiempo, que nos mostramos como cristianos y como hijos de Dios, es haciendo la voluntad de Dios. Su voluntad que es agradable y perfecta. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu provisión perfecta para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, Padre, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, Dios mío, Padre Santo, porque estableciste un nuevo pacto, donde dijiste que no es lo que entra, lo que daña y pervierte, sino lo que sale de nuestra boca, Señor, Padre, lo que sale de nuestra mente, de nuestros corazones, Señor, Padre, porque recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca, mi Dios. Nosotros te damos gracias, Señor, Padre, porque tú habitas en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor.
Te pedimos, mi Dios, Señor, papá, que sigas guardándonos, que sigas cuidándonos, Señor, mi Dios. Guarda y protege nuestras casas, nuestras familias, Señor. Sigue siendo, Señor, ese pan de vida para cada uno de nosotros, papá. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.